Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Conversando con el MAN, un espacio creado por el Movimiento Animalista Nacional con el objetivo de conocer un poco más, de saber un poco más de este maravilloso espacio vital que compartimos con tantas y tantas especies. Siempre iniciamos el Conversando con el MAN comentando una frase específica, recordándoles que el ser humano es el único poseedor de freno moral. El freno moral es la capacidad de conocer la diferencia entre el bien y el mal. Si el ser humano no utiliza esta diferencia, esta sutil distancia que hay con los demás hermanos animales, en un trato ético, respetuoso y humano para quienes no la poseen, le está fallando a su propia especie. Nunca antes de esta frase había tenido tanto sentido. El atentado, el ataque hacia la naturaleza es un atentado hacia la especie humana. Estamos viviendo momentos durísimos con el aluvión ocurrido en La Gasca. Nos solidarizamos con las víctimas humanas y no humanas. El aluvión fue ayer, pero el desastre continúa y continuará por varios días. Muchos lo han perdido absolutamente todo. Por favor, estén pendientes de las redes sociales, estén atentos a toda la ayuda que se está brindando desde la sociedad civil principalmente y también desde las autoridades. Eh, Siempre iniciamos pues con el Cubo Man, con este espacio en donde hablamos un poquito de lo que pasa en el mundo alrededor del tema animales y naturaleza. No podemos abstraernos de lo ocurrido el día de ayer aquí en la ciudad de Quito. Eh, Según se cuenta, pues ya hay 22 fallecidos y 20 desaparecidos por el aluvión de La Gasca. En rueda de prensa, el alcalde de Quito confirmó estos datos y dijo también que nada tiene que ver la deforestación ni el futuro cenizario de Ucupamba con esto que ha ocurrido en Quito. Lastimosamente, pues las autoridades están demasiado involucradas en demasiadas cosas. Por lo tanto, nosotros nos reservamos el derecho a la duda. Además, sabemos muy bien que esta tragedia se ha repetido ya por varias ocasiones respecto a al deslizamientos de tierra más fuertes, menos fuertes en este sector. Hay muchos culpables, se lanzan muchos culpables, se lanza entre los culpables a la población que se asienta en estos espacios. Nosotros pensamos que esto no es una causa. Los asentamientos ilegales no son causa de nada, son una consecuencia de un sistema que orilla a las personas a asentarse en los espacios suburbanos. La suburbanización de las ciudades no son una causa de nada, son una consecuencia de un sistema que obliga a las personas a esto. Eh, Sí, en efecto, pues el cenizario de Urcupamba se encuentra bastante lejos del sector de La Gasca. ¿Pero qué estamos esperando? ¿Un aluvión por el cenizario para quejarnos? No, hay que quejarse desde ahorita. No nos olvidemos que el proyecto de cenizario de Urcupamba ya fue pasado por el Consejo Metropolitano de Quito y ya fue negado y en esta administración se ha reactivado. Así es que mucho ojo con este tema. Estaremos al pendiente de lo que ocurra con este proyecto que de paso se ha dicho no es un cenizario ni un beneficio para la gente pobre, es un cenizario para gente bastante adinerada. Así es que ya sabemos cómo son las cosas. Quiero leer brevemente una noticia que parece que no tiene nada que ver, pero tiene un montón que ver. Y esto salió en la revista Vistazo y es interesantísima. La excesiva producción de carne de res y su impacto en el calentamiento global preocupa a los científicos. En el 2019, el panel intergubernamental de las Naciones Unidas enfocado al cambio climático declaró que la producción alimenticia global genera entre el 21% y el 37% de emisiones anuales de gases de efecto invernadero al planeta. La Comisión Europea establece que en su sitio web oficial que este tipo de gases son los mayores catalizadores del cambio climático, puesto que retienen excesivamente el calor generado por el Sol dentro del planeta y no permiten que sea liberado hacia el espacio, causando de esta manera el calentamiento global. El famoso efecto invernadero. En concordancia con los resultados obtenidos por parte del panel intergubernamental de las Naciones Unidas, investigadores de la Comisión Europea realizaron un estudio en el que descubrieron que el 34% de los gases de efecto invernadero son emitidos por actividades humanas. Durante el 2015,
y estos provenían de la producción de alimentos. En torno a este 34% se abarca toda la producción de alimentos. La carne de res supone el 12% en total. Que tomaba en cuenta el metano generado por las vacas en parte de los procesos digestivos, la deforestación para generar terrenos donde para mantener esta cantidad de animales, pues necesita alimentarlos, y este porcentaje es mucho más alto que en los demás animales. No obstante, sigue existiendo poca concientización alrededor de la problemática. Una encuesta en Inglaterra, citada por la revista The Economist, en la que sus habitantes respondían cuál era la práctica más perjudicial para el medio ambiente, enumeró la producción de carne de res como la menos dañina. En realidad, es una de las que más impacto genera. Miras, con esto, la revolución que nosotros podemos hacer desde nuestros platos es enorme. El cambio que podemos generar desde nuestros platos es enorme. ¿Y qué tiene que ver lo uno con lo otro? Tiene que ver. La cantidad, el aumento de lluvias, eh, el incremento constante de lluvias y de cambios permanentes, un clima diferente en Quito. No sé si es que ustedes han sentido que Quito estaba con un calor húmedo. Eso es muy raro en Quito. El aumento de lluvias, el aumento de sequías, etcétera, etcétera, todo tiene que ver con el cambio climático. Así es que no podemos hacer nada, la lluvia, no, sí podemos hacer. Sí podemos generar un cambio desde nuestros hábitos de consumo. Bueno, ahora sí, vamos a empezar nuestro conversatorio. Conversando con Hermana, querido tocar este tema del derecho animal. El derecho animal y la sintiencia animal. ¿Qué significa esto de sintiencia? Reciencito nomás estábamos hablando en las reformas al código acerca de la sintiencia animal. Vamos a conversar con dos amigos y dos connotados abogados quienes nos van a orientar un poquito más sobre este tema. Estamos con Tatiana Rivadeneira Cabezas. Ella es abogada, especialista en Derecho Constitucional y Derecho Procesal. Es máster en Derecho Constitucional y Procesal y maestrante de Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural. Es presidenta de la Asociación Americana de Juristas en la rama Ecuador y coordinadora de Victoria Animal. Además, es orgullosamente miembro del Movimiento Animalista Nacional. Mi querida Tati, bienvenida a este tu espacio. Hola, muchas gracias Maritza por la invitación y también pues a todos los compañeros del Movimiento Animalista Nacional, que como ya lo mencionaste, soy orgullosa de ser parte del movimiento y además de estar en esta lucha, en esta, como tú lo mencionaste, en esta revolución en contra de ya el especismo, de seguir tratando a los animales como cosas, y tenemos que empezar a evolucionar a que los animales son seres sintientes y por tanto también tienen que reconocer todos sus derechos y por tanto garantizar, protegerlos y en definitiva con algunas acciones que hemos hecho por parte del movimiento y bueno, algunos colectivos, con referencia a que se tutele también estos derechos, ese reconocimiento que se lleve hacia la justicia y que la justicia también cumpla su deber también de otorgar estos derechos a los animales que en el Ecuador los tienen. Y vemos también algunos pues artículos y códigos que reconocen estos derechos a los animales e inclusive el mismo hecho de que nosotros en la Constitución ecuatoriana hayamos pues establecido que la naturaleza tiene derechos, por lo tanto, todo el reino animal, del cual los seres humanos también somos parte, tienen derechos, formamos parte de una misma naturaleza y es esa, pues, romper ese antropocentrismo y entrar a proteger la vida y por tanto también a los animales. Muchísimas gracias, Tati. También nos encontramos con el doctor Oscar Guayasamín. Él es director jurídico de Arca Legal y alguien que en este momento pues, nos está impulsando, está apoyando ya le voy a preguntar esto. Por favor, doctor, sáquenos de esta duda. Decimos demanda, decimos denuncia. ¿Qué mismo es? Hacia MasterChef, el caso de Teleamazonas, en el que pues entró el movimiento animalista nacional. Doctor Oscar Guayasamín, bienvenido a Conversando con el Man. Maritza, ¿cómo están? Tatiana, Andrea. Un gusto poder intercambiar pensamientos y palabras en este espacio. Bueno, eso de doctor horrible, ¿no? Oscar, nada más. Creo que es un tema de conversación y a veces estos formulismos hacen que uno caiga en errores, ¿sí? De hecho, es una denuncia, ¿no? Yo tenía con compañeros que me acabo de encontrar varios en este asunto, unos por el bien, otros por el mal.
me decían, cuidado, no que digas demanda, porque habrá profesores que resuciten de la tumba y te jalarán de los pies y dices la demanda penal. Es una denuncia, es Bueno, una sí. denuncia. Desde su mismo vocablo significa alzar la voz y pedir, ¿no? Yo denuncio algo y eso es lo que hemos hecho. Eh, Rescato mucho cómo empezamos este conversatorio con esa noticia tuya. Bueno, primero me solidarizo con las personas que han tenido que padecer tanto muertes como agravios materiales y de salud. Increíble, ¿no? Nuestra constitución habla de la Pachamama y cuando la hieres, pues también tiene que denunciar la Pachamama. Y esto un efecto, es una causa, ¿no es cierto? Es un efecto de una causa que la veníamos viendo. Yo recuerdo que hace algunos años, creo que no son 5 y 6, a 3 kilómetros o 4 kilómetros más allá, cerca de San Carlos también hubo aluviones. Entonces, es decir, que toda la pradera del Pichincha está afectada. Es decir, no es un asunto puntual ni focalizado. Y esto es por la deforestación, y hablas también de esto, de la noticia que tú decías de vistazo sobre el tema del calentamiento global producto de este tema de la explotación de la carne, ¿no? Y Tatiana lo dijo muy claramente, así sencillamente, la naturaleza tiene derechos. Significa, y hoy en día, Tatiana es constitucionalista y mucho más vas a ver, no existe ponderación de derechos, todos son importantes. Para la Constitución los derechos, y ya es algo importantísimo, ¿no? Que se debate en la comunidad internacional. Ya no solo el humano tiene derechos, tienen derechos los animales en esta cientización. ¿Por qué? Porque vivimos en un universo complejo, en donde cada uno cumplimos nuestra función. Es como cuando queremos formar agua, si no hay oxígeno no hay agua. Si tenemos solo hidrógeno, si tenemos solo oxígeno para respirar no hay agua, porque no hay hidrógeno. Es algo así lo que vivimos. Una simbiosis de animal-humano. Entonces tiene el derecho. Y en esto que defendíamos en la parte penal, en los derechos a la biodiversidad se hablan los derechos de la Pachamama, un poco para meternos inclusive en nuestro tema ancestral, ¿no es cierto? Eso significa que debemos muchísimo, pero muchísimo respeto a la naturaleza, tanto para el ser humano, porque vivimos en esta simbiosis o esta cuestión de estar todos en un mismo mundo, ¿cierto? Y no podemos de nada hacer de menos al animal como al ser humano. Vivimos en una simbiosis, así de sencillo. Y lo que acaba de suceder, lastimosamente, en Nagasca es de eso. Se afectó a la Pachamama y la Pachamama explotó. Es algo, es un efecto de una causa. Así es, Maritza. Me encanta, Oscar, que lo digas así tan claramente, ¿no? Somos una simbiosis, somos un solo elemento, somos una sola cuestión. Lo que afecta a uno termina por afectar absolutamente a todos. Si creemos el arbolito que talaron en, en el Pichincha, lo talaron en el Pichincha y allá, ¿no? Problema de ellos. Nos afecta absolutamente a todos. Y yo no sé por qué con la pandemia no aprendimos eso. Más claro no canta un gallo. La pandemia debía habernos enseñado exactamente eso. Bien, precisamente por lo que, como comenzamos este conversatorio, hablando de que uno somos todos, es muy interesante, me he puesto a pensar en este tema, ¿por qué tuvimos que poner leyes? ¿Por qué tuvimos que darles derechos a los animales, a la naturaleza? Si en sí mismos el hecho de existencia, derecho de existir, debería ya conferirle derechos y respeto. ¿Por qué tuvimos que hacer eso? Tuvimos que hacerlo por la cantidad de violentaciones existentes. Mi querido Doc, cuéntanos un poquito respecto al tema de derechos. ¿Cómo vemos, cómo está respondiendo las leyes en el Ecuador respecto al tener finalmente una constitución con derechos de la naturaleza? Esto debe haberle tomado muchísimo de nuevo a abogados, a jueces, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve usted esto? ¿Ha tenido una repercusión? ¿Está creciendo, está mejorando el garantizarle derechos a la naturaleza en la Constitución? Maritza, cuando era doc, a la doc Tati o a mí. Sí, la Maritza. pregunta va dirigida a quién. A Oscar. Vamos con Oscar primero, y después vamos con la Tati. Perfecto. Bueno, no soy tan experto en constitucionalista como Tati, pero es simple esto, ¿no es cierto? Nosotros vivimos en un estado positivista. ¿Qué significa esto? Nos manejamos por normas, ¿no?
No vivimos por la costumbre como otros sistemas anglosajones, por ejemplo, pero siempre tenemos que nosotros estamos enseñados desde Roma y si viniéramos desde todo lo que es el derecho latino, a plasmar en normas las conductas humanas. Desde ese lado yo pienso y he vivido las dos partes, las anteriores constituciones y la actual constitución. De hecho hay un cambio. Yo felicito muchísimo a las nuevas generaciones de abogados. De hecho, he podido patrocinar algunas causas en garantías constitucionales, en procesos de garantías, acciones de protección, acción a habeas data o inclusive en acciones extraordinarias de protección en Corte Constitucional. Y es muy alentador ver que jueces jóvenes entienden lo que son los derechos. Porque no se habla de principios constitucionales, ojo, se habla de derechos. Y derechos que no solo están en el Ecuador, sino que están en el mundo entero, ¿no es cierto? Y la naturaleza ya es parte de estos derechos. Entonces, yo sí veo positivo que nuestra constitución la traiga, por nuestro sistema, inclusive cerebral, que ya tenemos, de que debe estar escrito para ser cumplido, ¿sí? En otros sistemas basta con que existan casos y casos con lo que se llama la tradición o se llaman la casuística, ¿no? La jurisprudencia, cosas por el estilo. Pero en este sentido yo veo así, en este caso, que ya tenemos las herramientas jurídicas como para empezar a trabajar. Partiendo de la famosa pirámide de Kelsen o que encima está la Constitución, ya la trae. La cuestión es que los juristas debemos aplicarlas. Y no solamente juristas, ojo, porque nosotros solo somos medios de la justicia. Los que imparten justicia son los jueces. Entonces sería lo importante que ya se logre aplicar. No sé, paso la mano a mi colega Tati. Sí, Oscar, muchas gracias. Claro, como tú lo has dicho, el tema es esta construcción positivista que se ha hecho a las normas y que cómo nosotros hemos construido nuestros ordenamientos jurídicos. Claro, como nosotros hoy tenemos toda la construcción del derecho, pues ha sido hecho por el hombre y para el hombre. Pues en la historia del derecho, inclusive este hombre varón, blanco y todas estas concepciones, inclusive en ese sentido se ha construido el derecho y por tanto, por eso vemos tantas pues luchas y tanto luchas sí para el reconocimiento de determinados derechos. O sea, hasta ahora pues nosotros vemos que existe muchísima discriminación en determinados sectores y este también es uno de los sectores, es el tema de los derechos de la naturaleza y los derechos de los animales. Pues a los animales, inclusive en nuestro Código Civil todavía los consideramos como cosas, está dentro de los libros del libro de bienes y ahí nosotros podemos pues ver que inclusive para los que son abogados van a entender directamente que, bueno, la construcción como nosotros, nuestra base principal es el Código Civil, es el derecho romano y por ahí, pues nosotros hemos visto cómo la evolución ha venido del derecho encaminada a seguirles tratando de esta manera. Hay mucha explicación atrás de esto, además, si quieren, pues también los temas filosóficos, la filosofía del derecho, cómo hay determinados pronunciamientos de que los animales no tienen alma, los animales no sienten, los animales sirven para el trabajo y todas estas percepciones que inclusive las hemos arrastrado hacia el derecho. Y por tanto, esto aún lo conservamos. Entonces queremos que exista toda esta modificación y el hecho de que nosotros en el Ecuador, porque somos el primer país en el mundo de establecer a nivel constitucional, pues la Carta Magna del ordenamiento jurídico que establezca que ya no solo los seres humanos tienen derechos, porque eso es lo que el Ecuador dijo en 2008, no solo los seres humanos tienen derechos, y es romper todo este antropocentrismo que queremos llevarlo a que se proteja la vida, que se proteja la Pachamama, que se proteja la naturaleza, entendida como tal, y cambiar todos estos paradigmas, todas estas cuestiones que todavía se siguen plasmados dentro de las leyes, de las normas, y que evidentemente sigue siendo una lucha, sigue siendo una construcción, porque nosotros exigimos muchos derechos, exigimos inclusive por cuestiones éticas y morales. No podemos seguir tratando a la naturaleza de la forma en que la estamos tratando, explotándola de la manera que la estamos explotando. Claro ejemplo, como tú lo has dicho, Maritza,
es la pandemia. La pandemia nos viene del trato que le damos a los animales y no va a ser la primera pandemia que vamos a seguir viviendo. O sea, tenemos que seguir aprendiendo. Y hoy despertarnos con muerte, despertarnos con ese atroz aluvión que vivimos en Quito, es por esto, porque no estamos pensando en el ecosistema, no estamos pensando en la conservación de la naturaleza y que todos los servicios que lleva, o sea, si hubiéramos conservado esas laderas, inclusive normativamente son zonas que están protegidas, pero no, el cambio de uso de suelo ahí es impresionante y que los árboles cumplen la función de que no existan todo este tema de este deslizamiento en el que hoy en Quito estamos realmente pues sufriendo un terrible acontecimiento. Así es, Tati, así es. Y has nombrado, has utilizado una palabrita que a mí me interesaría. Algún rato lo vamos a conversar aquí en este espacio, hablar del tema del alma. Este asunto del alma, no nos olvidemos que los negros no tenían alma, entonces eran esclavos. Los indígenas no tenían alma, entonces eran esclavos. Las mujeres no tenían alma, entonces estaban supeditadas al hombre. Y ahora los animales siguen sin tener alma y ya estamos viendo las consecuencias de ello, ¿no? Algún rato vamos a conversar de eso, me pareció un tema interesantísimo. Vamos a meternos un poquito en el tema, genial, vamos a meternos un poquito en el tema puntual de la denuncia. Acuérdese, es denuncia, no demanda, al programa, a Teleamazonas en su programa Masterchef. Mi querido Doc, ¿cómo es el tema, el asunto? ¿Por qué se hace esta denuncia? Y quiero que nos explique así súper bien, como si fuéramos niños de 6 años, porque pasa, y esto es increíble, aunque hemos recibido muchísimo apoyo de la gente, muchas personas, bien chicos, métanle ahí con todo, pero hay muchas personas que nos atacan, muchas personas que atacan este proceso. Y es gracioso porque están defendiendo a quien comete un delito y están atacando a quien denuncia este delito. O sea, me parece una cosa terrible. Doc, por favor, explícanos un poquito de qué se trata este proceso y por qué lo iniciamos. Bueno, empiezo cerrando el capítulo anterior que me pareció súper interesante. Haciendo una simple reflexión sobre el sentimiento que puede tener un animal. Ustedes se dan cuenta, si bien hubo un desastre ayer, quienes fallecieron son los seres humanos. Los animales presintieron todo esto y debieron haber emigrado. Aves y animales rastreros o de terreno. Ellos no se encuentran en los escombros, porque sienten y presienten y han vivido con la naturaleza. Es increíble eso, ¿no es cierto? Entonces, a veces si nos detuviéramos a pensar y ver a los animales sus conductas, créanme que estos animales racionales, entre comillas, aprenderíamos muchísimo, ¿sí? Lo triste es que ellos al irse ya no van a tener su hábitat. Han sido conculcados su hogar ancestral, ¿sí? Entonces eso llama mucho a la reflexión, ¿no es cierto? ¿Por qué? Ellos en su simbiosis, como yo decía, y en su sentir con la naturaleza, ya sabían que esto iba a suceder y lo deben haber sabido tiempo antes y por eso emigraron. Nada más cerraba con eso, ¿no? Ese sentimiento de la... Gracias, Doc. Ahora, muchas gracias. Poniéndonos bien en materia, ¿no es cierto? Primero salimos de un hecho público y notorio, ¿no es cierto? El 3 de enero el medio de comunicación transmite un programa en el cual un talk show, como es ahora, un reality show, indica como habilidad culinaria que se cocinen diferentes tipos de carne y que los etiquetan, ¿no es cierto? Capibara, venado, el tiburón toyo y caimán, ¿no es cierto? Vida silvestre protegida. Yo inclusive hacía un paréntesis ahí, hacía una reflexión. En Ecuador nos queda ahora vivir del turismo ecológico. Y ahí es cuando viene otra vez esa simbiosis. Los animales nos permitirán ganar dinero y sobrevivir en este mundo consumista, ¿no es cierto? Y nosotros atacamos a esa vida silvestre, profanamos su hábitat, o profanamos inclusive, como luego analizaremos, el Código Penal. Pero más allá de esto, lo importante es que en toda la situación que se ha armado, créanme que yo ya no leo las redes sociales porque me han dicho de todo. y ni siquiera les conozco a las personas que opinan, la verdad. Lo imagino, me imagino. Es chistoso, ¿no? Porque le han mentado a mi madre sin ella haberles parido, entonces es chistoso esto. Pero más allá de eso, lo que ustedes decían, dicen
Y se habló de un juicio o de un proceso icónico en el Ecuador. Y creo que para el mundo. Porque es la primera vez que se ponen para unos pensadores o tratadistas o comentaristas de este tema dos derechos humanos constitucionales frente a la libertad de expresión, mientras el derecho a la naturaleza o la biodiversidad. Interesantísimo, ¿no es cierto? Pero también con esto, y analizando un poco más allá, inclusive el tema constitucional, la libertad de expresión y los derechos, el ejercicio de los derechos traen consigo responsabilidades también, ¿no es cierto? El derecho, mi ejercicio del derecho también trae una responsabilidad. Inclusive la ley de comunicación analizábamos, Maritza, que existe la responsabilidad ulterior y posterior a lo que yo difundo, ¿no es cierto? A menos que yo exprese directamente quién fue, cómo fue, y esta es la cuestión, ¿no es cierto? Para que la responsabilidad no se elimina, sino se transmite. Cuestión que no ha existido, porque a mí me consta que ustedes durante 20 días insistieron que se den explicaciones, por lo menos explicaciones, ni siquiera reparaciones, explicaciones, lo más lindo, ¿no es cierto? Yo cuando voy a una casa y rompo un vaso, le explico, estoy nervioso, se me resbaló, o por último, tuve iras, lo rompí, ¿no es cierto? Es algo así, es algo elemental. En este caso, ni siquiera eso. Y ni siquiera se ha explicado esa posterior y ulterior responsabilidad que trae consigo la ley de comunicación. Y el Código Penal es clarísimo. Entre otras cosas, el consumo, beneficio, caza, pesca, todo de fauna protegida, ¿sí? Se hablaba inclusive de convenios internacionales, Tatiana debe saber mucho más del tema. Las especies están protegidas, dentro de eso es el tiburón toyo, ¿no es cierto? Y las explicaciones que se dan aquí es inclusive, se filmó en Colombia, maravilla, ¿no? Pero la transmisión de la comunicación esta, inclusive televisiva, en un programa de rating total, o sea, del máximo que se está dando, en donde ven personas menores de edad, son la mayor cantidad. No hay sobrino mío que no haya visto, ¿no es cierto? No hay primito que no lo haya visto y que haya analizado este tema. Y ahí viene la parte impresionante de la nueva generación de seres humanos. No todo está perdido, Maritza. No todo está perdido, Tati, Andrea. La nueva generación protege a la nueva. Tiene esa simbiosis que hablaba, no sé, este tema, esta palabra me salió, de ese sentimiento de protección. Y mucho más allá, nosotros estamos ya encaminados en la parte del derecho, hemos denunciado, ¿qué significa esto? Decirle al Estado, por medio de su fiscalía, que es el organismo encargado, y un poco así desmenuzando de la mejor manera, que por favor, si ya no lo hizo de oficio, hay varias formas de iniciar un proceso penal. Una de ellas es que el mismo Estado se dé cuenta de que se está cometiendo un delito y empieza a investigar. Un símil, mañana aparece muerta una persona en un cierto esquina. El mismo Estado dice, a ver, ¿por qué murió? Investiguemos. Eso se llama una investigación de oficio por el mismo Estado. Mucho más aquí de un acto público y notorio, no es que nos transmitieron a nosotros por canal privado, ojo, se transmitió a la colectividad. Y con un tema ahí que me llamó muchísimo la atención, que luego de 48 horas se edita, ¿no es cierto? Es como diciendo, al vasito que yo le rompí, peguémosle para ver si es que pasa y la dueña no se da cuenta, ¿no? O sea, un poco diciendo esto. Todo esto agrava, ¿no? De cierta manera. Ahora, la denuncia, ¿qué quiere decir? Señores de Estado, por medio de su fiscalía, por favor, empiecen su investigación. ¿Sí? ¿Qué significa la investigación? Primero, lo que nosotros pedimos, ya creo que la denuncia debe estar ahí sabida, es que entren en versiones los representantes legales de la comunicación. Y ellos sabrán aclarar al fiscal y hacia nosotros como impulsadores muchas verdades para ellos. Y de eso saldrán una serie de peritajes y una serie de cosas. A ver, no me adelanto porque, como yo les dije, el tema de la investigación es privada, es reservada, y así tiene que ser, porque todo el mundo es, y en el Ecuador somos inocentes mientras no se demuestre el contrario, ¿cierto? Pero aquí hay un acto público y notorio, entonces alguien tenía que decirle al Estado, hey, estás dormido, por favor, inicia las investigaciones. No es que el grupo de animalistas, y en el caso, muchas gracias por haberme tomado en cuenta en la representación, es que vamos a investigar y nosotros vamos a decir, ellos son, eso ha sido, así ha sido, la franquicia, tratan cosas que ni siquiera quiero toparlas porque es dentro de la investigación.
Pero lo importante es que la colectividad entienda que cuando yo tengo el conocimiento del cometimiento, del posible cometimiento, rectifico, el posible cometimiento de un delito, yo tengo que informar a la autoridad respectiva para que empiece una investigación. Porque yo por mí no puedo hacerlo. Existen estratos y existe un Estado de Derecho en este país. Es por eso que la palabra técnica es la denuncia. Y nosotros, más que nada, interesados en este trabajo, como Marisa, tú dijiste hace unos días, un trabajo de décadas, que en una difusión de comunicación se normalice, es grave. Es sumamente grave. Porque, como yo digo, analizando el rating, muchos menores de edad, gente que todavía puede ser vulnerable a creer o no creer cosas, ha visto normalizado que se consuma carne de una fauna silvestre protegida. Entonces, es por esto que se ha iniciado esta parte y amparado inclusive por la misma ley de comunicación, que dice, yo puedo transmitir lo que quiera por mi derecho a la libertad de expresión, pero con la responsabilidad ulterior constitucional de tratados internacionales y la ley. Así dice la ley de comunicación, interesantísimo, ¿no? Toma a los tratados internacionales. Aquí hay tratados con Colombia, si es que se quiere decir eso. La transmisión se la hizo en Quito para el Ecuador y el mundo. Existe la ley de comunicación que dice la responsabilidad ulterior y el Código Penal que penaliza la situación del consumo de fauna, de carne, de animales protegidos, para un poco llamar. Alguien que está protegido no lo puedo comer o no lo puedo cazar, no puedo beneficiarme de esta actividad. Entonces es un poco por eso es la parte, en un resumen muy corto y creo que comprensible de lo que se ha realizado. Así es, Doc, está bastante claro. No sé, para mí estaba bien claro desde el principio, pero cayeron. Es impresionante la cantidad de, de- de cuestionamientos que ha habido. Y vamos a volver contigo, Doc, para que nos expliques el tema de la sanción. Vamos a volver por ahí. Tati, quiero conversar contigo, llamar a tu lado de activista, ¿no? Tú eres activista muchísimos años por el derecho animal. Y tú has estado muy cercana al tema de animales para consumo. Entonces, pues se ha impulsado el veganismo, vegetarianismo, etcétera, informar a la gente, ¿no? Eh, tú como activista, ¿cómo te sentiste después de ver que este trabajo de difusión, de sensibilización, de defensa de la vida silvestre, de repente de un plumazo en una hora de programa, en un reality show, muy a lo farándula, se le tomó así como proteínas, porque así como carne cualquiera, así? ¿Qué sentiste tú como activista ya en lo personal, Tati? Bueno, en primer lugar, tengo el honor de decir que no veo ese programa y me enteré por Tenemos. noticias. Y me enteré por noticias, veo las noticias que empiezan obviamente las denuncias a decir que en el programa pues se les puso como reto, ¿no? Cocinar todos estos animales de especie silvestre. O sea, una indignación es lo primero que sentí, o sea, indignación de decir, es que, o sea, como, ¿qué creen? Esto es un delito, es fauna silvestre, o sea, nadie puede tocarles. O sea, en verdad, e inclusive, como lo explicaba Óscar, son especies protegidas, o sea, ni siquiera por caza, porque hasta si quieren justificar por ese lado, es que ni siquiera por ahí va. Y evidentemente la situación de nosotros, eh, un programa en el que en este momento es un programa de mayor difusión, o sea, a nivel nacional entiendo que es uno de los más vistos, que evidentemente están propiciando que se consuma animales que son protegidos, animales que ni siquiera deberíamos consumirlos, que ni siquiera debería estar, pero considerados para el plato, ni siquiera deberíamos, pues, tratarlos como esto. Y esto evidentemente habla un poco de esta naturaleza humana de decir,
nosotros somos superiores, nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos, podemos comer lo que nosotros queramos, se me antoja comer y yo un tiburón, me voy a comer el tiburón. Y todas estas cuestiones que además están atrás de toda esta industria de carne, de consumo humano, que incluso nosotros no sabemos, porque hay muchísimas también estadísticas que dicen que nosotros consumimos, por ejemplo, tiburón, y que esto llega a nuestros platos y evidentemente nos venden como corvina, como tilapia, y son especies que por esa clase de cosas y por esta clase de cosas que nosotros como consumidores además no tenemos conocimiento de qué en realidad estamos comiendo. Pero la industria que se dedica a esto lo hace de esta manera. Por esta clase de cosas es que estamos provocando la extinción de las especies. Tenemos muchísimas especies que ya están en pues cifras de vulnerabilidad, pero diariamente vemos que ya entran a la lista roja, que entran ya a estar en peligro de extinción. Y claro, es esto lo que nosotros estamos ocasionando. Y un poco también, Maritza, la introducción que tú diste a este conversatorio de decir, es esto lo que nosotros tenemos que cambiar, es esto lo que nosotros estamos provocándole a la naturaleza y es lo que tenemos que parar. Y tenemos que parar no solo por, como estábamos hablando, por una consideración de otorgarles derechos a los animales, es una cuestión de ética y moral. Es ético que nosotros empecemos a tratar como se merece a los otros seres vivos que conviven con nosotros en esta misma naturaleza. Y esto es lo que, pues, ver este programa que evidentemente rompe con todos estos esquemas y con toda esta lucha, sí, así en primera instancia y aún la tengo indignación hasta que no, pues la justicia se pronuncia en relación a esto que realmente sí es un delito. Así que, por favor, exigimos justicia. Sí, Tati, comparto el sentimiento y esta cuestión ya así a nivel personal, este nudo aquí adentro realmente indignante, es decir, ganas de, justo precisamente antes de este capítulo, pues habíamos estado difundiendo un trabajo muy lindo, una campaña muy linda que está haciendo Protección Animal Ecuador y Proyecto Sacha, que es parte del Movimiento Animalista Nacional, que se llamaba Tu casa no es mi hábitat, precisamente hablando del tráfico de vida silvestre, ¿no? Porque no es que una cosa es la cacería, otra cosa es el tráfico, otra cosa es la mascota. No, no, no. Todo es una misma vaina, ¿no? Estábamos precisamente difundiendo esto. Hicieron un diploma muy bonito en donde tú ponías tu nombre diciendo yo me comprometo a no tener vida silvestre en mi casa. O sea, una cosa linda, ¿no? Educativa. Se ha trabajado de esa manera desde las distintas organizaciones para sensibilizar a las personas, ¿no? Y de repente ver todo este trabajo convertido en proteínas. Aterrador, en serio, sumamente doloroso. Vamos a leer un poquito unos mensajes que tenemos por acá. Hola Mari, dice Henry Pozo. Hola mi querido Henry, él siempre está pendiente de este espacio, ir con ella. Dice, ¿cuál fue la razón de más peso que creen que incidió para que aprobáramos una constitución que reconozca a los derechos de la naturaleza sin incluir a los animales tácitamente como parte de la naturaleza? Porque nos hemos visto en ese caso, ¿no? Hay cuestionamientos de si los animales forman parte o no de la naturaleza con fines de derecho. Buenas. Ya vamos a ir con esa pregunta. Nancy Cruzita, que también siempre está pendiente, los animales no humanos viven en armonía con la Pachamama. Así es. Muchas gracias, súper claro, dice la Nancy, la explicación respecto a la denuncia hacia Teleamazonas. Mi querido Doc, vamos con, explícanos un poquito qué pasaría en el caso de que la Fiscalía dice sí, hubo cometimiento de delito. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es la sanción? ¿Cómo queda este asunto, por favor? Maritza, a ver, desde mi concepción inclusive del tema de derechos constitucionales, yo no creo mucho en la cárcel como sanción, ¿no?
Cuando estamos hablando inclusive de los derechos de la naturaleza, hay otros tipos de reparaciones, ¿no? De hecho, el código ya trae consigo la pena de cárcel y no me quiero meter mucho en eso por esta etapa investigativa, ¿no? La fiscalía sabrá por qué delito acusar y dentro de las investigaciones se dará, pero sí, se puede llegar en este momento sin decir esto se va a hacer, ¿no es cierto? Porque hay una investigación, capaz hay otros bemoles sobre este tema que no quiero todavía. Habrá su tiempo en todo. De todas maneras, instigamos a la investigación de la Fiscalía a que se llegue a una formulación de cargos y bueno, cuando ya haya una instrucción será otra cosa, ¿no? Pero, ¿qué significa esto? Que va a ir a una instancia, un juez, en el cual va a decir sí, siga con la investigación, ya no privada, sino pública. Y eso ya se puede intervenir en otras cosas, inclusive nosotros poner acusación particular, que significa personalizarnos ya en el proceso. Pero es otra cosa. ¿A dónde yo voy? Es que sí, aparte de la prisión, la cárcel que puede existir en esto, puede inclusive ir, si es una persona jurídica la que realiza el acto, puede ir a la misma suspensión de sus actividades por el mismo tiempo de cárcel. Ojo, importantísimo, ¿no? ¿Se imaginan? Ahí es cuando viene este choque de la gente que anda diciendo la libertad de expresión versus esto, porque existe ya el miedo, porque la ley es clara, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, que sí se puede dar, y la fiscalía puede acusar de ese tema, ¿no es cierto? Y no me meto en eso por no estar, todavía estamos en una etapa de investigación, como yo les decía. Pero lo más importante, creo yo, que se debería dar, inclusive el nuevo código, el nuevo proceso penal trae consigo las reparaciones, es en el sentido de que en el mismo espacio, el mismo tiempo y todo, se logre decir, me equivoqué, la verdad es esta, ¿cierto? Señores, niños, en el mismo rating hay un programa de protección animal. Esto no se debe hacer nunca, porque es delito, ¿sí? Sería interesantísimo, icónico a nivel mundial. No me quiero meter en muchos más asuntos y habrá temas para discutir, Mari, pero tras de esto hay múltiples, pero múltiples intereses económicos enormes, desde el mismo rating televisivo, ¿sí? Entonces, todo es bueno mientras no se afecte el derecho de los demás. Está clarísimo, la naturaleza tiene derechos, no tenemos por qué intervenir en el derecho a la naturaleza, ¿sí? En torno a lo que tú decías, la sanción sí puede ir hasta la cárcel, la suspensión de todos, pero yo realmente eso sería para alguien en su conciencia. Aquí debe repararse mucho más, ¿no es cierto? Mucho más. Y todos tenemos derecho inclusive a enmendar y tratar de rectificar lo hecho. Entonces, en eso debe ser los procesos y a eso se debe tender siempre, en mi forma de pensamiento, ¿sí? Entonces, eso Eso, vamos ahorita. me encanta que lo hayas dicho así tan claramente, Doc, porque precisamente eso era todo lo que nosotros queríamos, nada más. 20 días solicitando, vea, no hay problema, todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos, no hay problema, salga y diga, ¿sabe qué? Perdón, me equivoqué. O sea, las metí y vamos a sacarlas. Y punto, no pasaba nada. De hecho, para nosotros el daño está hecho más allá de la disculpa pública. Los muertos ya están muertos, el dolor es el dolor. Pero pues una reparación de ese tipo a la misma audiencia habría sido eh, perfecta, habría sido maravillosa y habría evitado muchísimos problemas adicionales. Doc, quiero que nos digas, por favor, así, sí, por favor, Sí, iba a ¿pedías la decir palabra? algo, ¿no? Sí, en este sentido es importante, ¿no? Y es algo que yo les voy a decir con mucha sinceridad. Muchos profesionales de alta valía han llamado a solidarizarse en el tema y no tienen idea la cantidad de delitos que se están cometiendo en el país. No tienen idea. Es por eso que les llamo por estos medios también a una red de juristas en el tema. Y es tan bonito este tema icónico porque ya, vean, yo admiro a todos ustedes que han estado al frente de ciertas manifestaciones y reclamos, inclusive dando hasta casi su vida. Eso para mí es icónico, más bien les felicito, les aplaudo. Y así como hay otros grupos que defienden a personas con discapacidad, otros a personas vulnerables de género y todas las cuestiones. Importantísimo y aplausos. En este sentido, hay algo icónico también. Ya empieza el grupo que nosotros, en nuestras responsabilidades, de nuestro enfoque profesional, de responsabilizar e ir más allá. Ya no solo grito, protesto y lloro, sino ya vienen reparaciones y sanciones. Eso para mí ha sido importante.
si te enumeraran los profesionales que me han llamado, de Galápagos, del Oriente, de la Sierra Alta, increíble. Increíble lo que está sucediendo en el país. O sea, como que se visibiliza, ¿no? Y se visibiliza, ¿por qué? Porque ya se aplica la normativa. O sea, como yo te decía, somos tan positivistas que necesitamos una norma para saber qué estamos haciendo. O sea, cuando escupimos en la calle, chévere, porque todo el mundo lo ha hecho. Necesitas una norma que te diga, te meto un día preso por escupir en la calle, y como que somos así, ¿no? No sé. Eso nada más, ¿no? Gracias, Doc. Yo quería que por favor nos digas así exactamente con números precisos, sin irte con comas, con puntos y con centavos. ¿Cuánto billete nos vamos a meter por esta denuncia? Pero avísanos, por favor. Coméntale al país cuán millonarios nos vamos a hacer. Incuantificable, porque es incuantificable, querida Marisa, porque yo me acuerdo que el profesor mío nos decían, todo el mundo tiene un precio. Y el precio puede ser monetario, puede ser sentimental, o puede ser lo que sea. A ti te pueden manipular de un montón de lados. En este caso, y para tranquilidad de los medios de comunicación, no cobramos nada, ni tampoco queremos hacernos millonarios, y peor los grupos de animalistas. No, cero, grábenlo, cero. Más bien y tampoco queremos fama, ojo. Porque capaz hasta pues si me cierran las cuentas de pues. me cierran las cuentas de un grupo financiero. Hasta eso, pues, no, para nada. O sea, realmente tú dijiste algo. Todo el mundo nos equivocamos. Aquí vendrá una reparación. Y por fin puede ser que los dos extremos se unan para jalar la carreta a un mismo lado, ¿no? Hermoso, hermoso. Yo empezaba esto diciendo que el Ecuador va a vivir del turismo ecológico. ¿Qué significa eso? Que la biodiversidad, la Pachamama, naturaleza, fauna y flora, nos va a dar de comer otra vez. Increíble. Se va a acabar el petróleo y a la Pachamama ya le herimos. Es como que le drenamos la sangre que tenía. Ahora, y así sigue siendo tan amable con nosotros. ¿Por qué patear? ¿Por qué? Horrible. A la madre. Entonces, para los que estaban en redes sociales preocupados, cero, señores, cero plata. Más bien cuesta porque tocó comprarse terno. Tocó comprarse terno para semejante denuncia. En realidad sí ha habido muchas voces de que queremos plata, que queremos fama. Que si quisiéramos fama nos metemos en un reality, pues sí o no, básicamente. Mi querida Tati, no quisiera empezar a hablar de este otro caso que también está pues en la Corte Constitucional, adicional al que se encuentra, estamos muy involucrados, que es el tema de la... Te vas, mi querido Doc. Se despide. Sí, perdón, Tati, un gusto verte a los tiempos, admirador tuyo por otros lados. A ti, Mari, súper chévere la conversación. Cuando quieran hablar de estas cosas y a veces un poquito meterle al derecho en esto, estoy a las órdenes, ¿sí? Y a las órdenes siempre estaré en las causas justas. No porque sean los animales, es porque es la naturaleza. Y la naturaleza tiene el mismo derecho que yo tengo. Y si yo estudié para hacer respetar derechos o tratar de ser vínculo, ahí estoy, ¿sí? Un saludo a todos y una buena noche. Y que gane Ecuador. Muchas gracias por la denuncia y por acompañarnos. Gracias. Gracias, Doc. Estuvimos con Óscar Guayasamín. Él es el principal de, aquí tengo, Jurídico Arca Legal, es el director de Jurídico Arca Legal, así es que síganos en Facebook también, está ahí arrimando el hombro a esta causa. Tati, querida, decía que dentro de la Corte Constitucional, en todo este paquete de resoluciones que van a salir en los próximos días, que deberían empezar a salir ya, estuvo el tema de transgénicos, con una gran victoria. Ecuador sigue libre de transgénicos. Estuvo el tema de minería. Vamos por la consulta popular antiminera en Quito. Yo lo digo así, consulta popular antiminera. Ya saben para dónde vamos a jalar nosotros. Adicionalmente también estuvo el caso de los toros, de la demanda de inconstitucionalidad a la consulta popular, a los resultados de la consulta popular, que todavía está por definirse. Y también estuvo el caso Estrellita, Tati. Cuéntanos un poquito de qué se trató el caso Estrellita, cómo está y en qué estado está esta situación.
Bueno, así como de los toros, el tema taurino, la causa taurina, todavía Estrellita no nos notifica, o sea, en la sentencia, la decisión final de la Corte Constitucional. Pero el caso Estrellita es un caso que inclusive dentro de los mismos animalistas causó pues algunas discusiones, algunas pues conversaciones en relación a por qué llevar este caso a la justicia, pues habían diferentes posturas, porque se trata de una especie animal, o sea, obviamente silvestre que estaba dentro de una casa. Y bueno, Estrellita vivió en esta casa por 18 años de su vida. Y evidentemente después a ella se la llevaron a un zoológico de Baños. Y cuando ella estaba en el zoológico de Baños, pues decidimos saber de Estrellita, pues las personas con las que vivió Estrellita por los 18 años de su vida querían saber en qué condiciones estaba viva, estaba muerta, la estaban tratando bien. O sea, querían saber de ella porque al final del día, por 18 años, haces, quieras o no, un vínculo. Y igual Estrellita hace un vínculo con las personas con las que vivió pues prácticamente toda su vida. Y claro, en este análisis de qué estrategia jurídica pues se va a presentar, presentamos una medida cautelar de justicia constitucional. Esta medida, perdón, no es una medida cautelar, es una acción de habeas corpus, que es una garantía jurisdiccional. Se presenta a jueces constitucionales y como ustedes saben, esta acción de habeas corpus es para las personas que están privadas de la libertad y que pues cumple como algunas características. En el caso de Estrellita, pues dijimos que ella estaba incomunicada, no sabíamos en qué condiciones estaba, en qué estado ella estaba, se encontraba ahí o no se encontraba ahí, no se sabía nada de Estrellita. Se decía los informes que está en el zoológico, pero evidentemente no se tenía conocimiento que podía haber estado sufriendo tortura y además todas estas otras cuestiones en sentido de que, claro, ¿cómo le explicas a una especie animal que ella ahora está tras rejas por, 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 de la noche a la mañana? O sea, ¿cómo le explicas a esta especie? Entonces, evidentemente estaba en riesgo su vida, estaba en riesgo su estabilidad emocional, o sea, sabiendo que los animales son seres sintientes, que tienen conciencia, que extrañan, que sienten dolor, que sufren, que extrañan, o sea, todas estas cosas que evidentemente se plantearon dentro de la acción con el fin de proteger la vida de Estrellita. Entonces, en primera instancia nos dijeron que la acción de habeas corpus es simplemente para personas, no es para animales, y nos negaron. Y nosotros, hay mucho más historia atrás de todo este proceso que tuvimos que pasar, pero en resumen esto, pues se concluyó, se apeló a esto, la Corte Provincial también ratificó esta decisión, además, inclusive diciéndonos que estamos haciendo de pasar al tiempo a la justicia, porque estamos hablando de un ser que no puede accionar, o sea, no puede presentar este tipo de acciones a la justicia. Y bueno, con esto elevamos por medio de acción extraordinaria de protección a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional entra a conocer este caso y no solo entra a conocer, no solo admite el caso, sino también lo selecciona. ¿Y qué quiere decir este tema de la selección? No todas las sentencias forman jurisprudencia. Esto nosotros sabemos. Podemos usarlos como la Corte ya se pronunció en este sentido, pero no forman jurisprudencia. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser vinculante para todos, o sea, todos vamos a tener la obligación de cumplir. Llega a ser nivel de norma, o sea, para todas las personas, todos los que pues estamos bajo de todo este ordenamiento jurídico, tenemos que cumplir. Y este es el Perdón, Tati, esto querría decir que en un futuro, si se llega a dar el habeas corpus a Estrellita, en un futuro los animales pueden acceder a habeas corpus en el Ecuador. Es lo que tenemos que ver qué dice la Corte, si da la razón o no da la razón. Simplemente ya la seleccionó. Entonces la Corte
va a contestar esta pregunta precisa que acabas de hacer, Maritza, y la Corte ya lo dijo, que va a decir si los animales pueden presentar o no acciones, estas acciones de habeas corpus, si los animales tienen o no tienen derechos en el Ecuador. Y si los animales evidentemente tienen derechos con, o sea, al amparo de los derechos de la naturaleza que ya la Constitución pues reconoció. Y claro, hay muchas cosas aquí que tiene que entrar a analizar la Corte Constitucional, que estamos esperando la sentencia, porque del orden del día que tú pues ya bien lo manifestaste, que había una larga lista de un montón de causas que iban a conocer. Estamos a la espera de la sentencia y yo cruzo los dedos, por favor, que les hayan iluminado a los jueces de la Corte Constitucional con el fin de que evidentemente pues se pronuncie al respecto de esto, porque como les comento, y es este caso porque llegó a Corte Constitucional, nosotros le elevamos de la Corte, pero hay un millón de casos que hemos presentado, no solo hemos presentado demandas, denuncias, no solo en instancia constitucional, sino también en instancia administrativa, que nos han dicho, los animales no tienen derechos, ¿no? Y nos cierran la puerta en la cara así, ¡ta! No vengan con sus cosas porque los animales en el Ecuador no tienen derechos, eso nos dice. Con sus cosas hippies. Y eso que la Corte Constitucional venga a decirnos, y evidentemente, como digo, la trascendencia que va a tener esto dentro del Ecuador, de establecer cuáles van a ser inclusive los derechos que tienen los animales acá. Y además, hay que ver, o sea, qué alcance tiene. Si habla en general de los animales, si habla solo de los animales silvestres, si hablan, o sea, tenemos un montón de clasificaciones que podríamos aquí empezar a activarlas, pero lo más importante, evidentemente, es primero este reconocimiento. Como hay muchas cosas también, inclusive la misma Corte Constitucional está obligada a observar qué dijo el constituyente cuando puso esto articulado en la Constitución de los Derechos de la Naturaleza. Y en las discusiones que hubieron en la Asamblea Constituyente dijo, no tenemos que poner un artículo expreso que diga que los animales tienen derechos. Estamos hablando de la naturaleza, de todo lo que tiene vida en la naturaleza, y eso dice el artículo 71. Tati, perdón, precisamente Mónica nos preguntaba eso. ¿Tú crees que hubo alguna razón de peso que incidió para que en la Constitución no se diga, no se hable taxativamente de los animales, sino se hable de la naturaleza? Y está visto que eso nos ha traído problemas, ¿no? De hecho, no, son derechos de la naturaleza, no de los animales. Entonces, ¿tú crees que hubo alguna razón de peso, hubo algo detrás, o simplemente estamos hilando demasiado fino? Solamente lo pusieron y ni lo pensaron. No, hubieron discusiones. Cada uno de los artículos se discuten en comisiones. Es como la Asamblea Nacional cuando está creando normas. Tiene que haber debates, tienen que haber discusiones, se aprueba. Y evidentemente llegaron los movimientos animalistas, llegaron personas a decir, queremos que se pongan en esta Constitución los derechos de los animales. Pero el constituyente en ese momento, en el año 2007, en Montecristi, habló de esto. Dijeron, pero ¿por qué vamos a...? O sea, tendríamos que estar diciendo, claro, los árboles tienen derechos, los ríos tienen derechos, las plantas tienen derechos. Es lógico, ellos hicieron esta discusión, están en las actas de la Constitución, desde la constituyente. Ellos hablaron de esto, dijeron, es que si damos a la naturaleza, estamos dando todo lo que es vida. Y como te lo digo, esta es una mala interpretación que se hace acá en la justicia. Los jueces no entienden esto que yo te lo estoy indicando, Maritza. Y evidentemente es lo que ahorita la Corte tiene que aclarar y decir. Inclusive, como te lo comento, la misma Corte tiene este límite, porque ellos son llamados a cumplir lo que dice la Constitución. Y la Constitución tiene una naturaleza de ser, y esa naturaleza es el constituyente, y el constituyente ya dijo que los animales sí tienen derechos. Entonces, por tanto, simplemente tiene que existir más bien un desarrollo.
decir, bueno, ya que estamos en esta discusión, los animales sí tienen derechos, por lo que establece la Constitución, pero ¿cuáles son esos derechos? Es lo que estamos esperando de la Corte, es lo que, como digo, he puesto velitas, estoy cruzando los dedos, que se les haya iluminado, pues ha existido interesantes participaciones, inclusive participaciones internacionales. La misma Universidad de Harvard puso un amicus dentro de esta acción de Estrellita con el fin de que se haga un análisis, pues, y yo les digo, así como hicimos historia en el 2008, esta Corte Constitucional puede hacer historia con los derechos de los derechos de los animales ahora. Y está en sus manos y yo evidentemente creo que esto nos va a llevar a muchos otros cambios que estamos esperando no solo en el Ecuador, ¿no? Sino en el mundo, porque así como nosotros hemos citado otras acciones como el caso de Sandra, el caso Cecilia en Argentina, el caso del oso Chucho en Colombia, a pesar En Colombia. de todas estas, de ya que existen precedentes en la región, igual que sea el Ecuador un precedente, pero sea un precedente importante, que sea un precedente como de estas percepciones totalmente antropocentristas, o sea, que venga realmente a hacer esa revolución y ese cambio que necesita y en verdad tenemos que regresar a lo que vivimos, tenemos que regresar a evidenciar que cómo seguimos, que cómo nosotros nos estamos relacionando con la naturaleza, de pensar que podemos seguirla explotando de la manera que explotamos, sacamos todos sus recursos. No solo a los animales los comemos, no solo a los animales los usamos para un montón de cosas, experimentación, los usamos para este tema de espectáculos. Tenemos que evolucionar a que no es posible que nos parezca entretenido en una plaza matar a toros. O sea, ya tenemos que empezar a evolucionar a que Evolución es precisamente la palabra. tenemos que empezar a evolucionar ya. ¿Y por qué? Y todo lo que estamos ocasionando es destrucción, es inclusive nuestra misma muerte, es aluviones, es pandemia. Todas estas cosas que nosotros vivimos, el cambio climático es una realidad y todo está conectado y estas son las consecuencias. Entonces, no es que le estamos pidiendo a la Corte Constitucional cuestiones totalmente descabelladas, como nos dicen, que realmente estamos hablando de cosas sin sentido y no es sin sentido, es realmente Tenemos, la vida. tenemos una información de última hora, mi querida Tati. Victoria, la Corte Constitucional declara inconstitucional los artículos del decreto 751 que permitían la explotación dentro de la franja de amortiguamiento de la zona intangible del Yasuní. Finalmente, un poco de justicia para los pueblos indígenas aislados del Yasuní. Una victoria más, maravilla. La Corte Constitucional declara la inconstitucionalidad del decreto 751. No más pozos en la franja de amortiguamiento donde habitan los pueblos en aislamiento voluntario. Me encanta esta noticia, Tati. Ya hay 3 buenas noticias provenientes de la Corte que tienen mucha relación con la naturaleza. Sabemos la consulta antiminera, el tema de Yasuní y el tema de las semillas transgénicas. Así es que, ¿será que tenemos así como que está empujando algo positivo? Voy a leer brevemente unos mensajes que tengo por acá. Hermoso trabajo, Tati Felipe Ogaz Oviedo. Hermoso trabajo, Tati. Todos los compas de Victoria Animal definitivamente están haciendo historia. Así es, compas, están haciendo historia. Nancy Cruzita, si hay un cambio de jueces y no sigue el juez que escogió el caso, ¿qué sucede con el caso de Estrellita y el de la tauromaquia? Ya le vamos a preguntar a la Tati esto. Bernardo Voltaria Mezcua dice un comentario perdonando la redundancia. Igual que los derechos humanos no existen porque se haya firmado la declaración, sino que la declaración existe porque existen los humanos. Me encanta esto. Los derechos de los animales no existen porque lo diga o no nuestra Constitución. Los derechos de los animales existen porque son animales, porque son seres sintientes. Exactamente. Y siempre digo,
¿quién rayos nos creímos nosotros para darles derechos a los animales? Le damos derechos, qué buenas personas nosotros. No, los derechos son inherentes a la misma especie. Silvia Ramos, felicitaciones, Armán, siempre abordando temas vitales para este proceso de procurar un mundo mejor para los animales, para todos los animales, humanos y no humanos. Tati, cuéntanos un poco qué se siente el haber puesto este caso que puede resultar icónico, que realmente puede presentar un precedente jurídico. Y aparte, hay una cosa importantísima. Al ser el Ecuador el único país que tiene la Constitución que otorga derechos a la naturaleza, o que reconoce, digamos, los derechos de la naturaleza, seríamos pioneros también en esto, en América Latina, con una Constitución verde y ya con determinar que los animales también tienen derechos a través de la Constitución. Esto me parece impresionante. ¿Qué sientes, Tati? ¿Qué se viene después de esto? La verdad es que yo siempre creo que siempre tenemos que estar soñando y ser ambiciosos en nuestros sueños y en nuestras aspiraciones. Y claro, estos sueños no solo para mí son personales, mis sueños también son con mis luchas, con mis causas, porque yo sí creo, o sea, todavía tengo fe en la humanidad, en la que podemos llegar a hacer cambios. Y es parte del mensaje que nosotros tenemos que ir llevando. Y como bien lo dices, y bien lo dicen los comentarios, o sea, no es que nosotros les estamos dando derechos a los animales, ni esta cuestión, sino, como siempre lo digo, es moral, es ético. Nosotros tenemos que manejarnos por esto, o sea, el trato que nosotros les estamos dando a los animales hoy por hoy es el mismo que se vivió en la esclavitud, es lo mismo. Y es de lo que nosotros estamos hablando, o sea, ya empezar a hacer esos cambios sociales necesarios, esos cambios de relaciones. El derecho, básicamente lo que nosotros hacemos es poner normas, no regular nuestra relación con sea, el derecho laboral, nuestra relación con el empleador, el trabajo, empleador, igual en el comercio, en las relaciones, estas mismas relaciones que vamos a tener con la naturaleza es un poco lo que para el orden social, ¿no? Es lo que queremos, por eso llevar toda esta cuestión a que se reconozcan, que exista una normativa y de aquí que exista un código, de aquí vamos a buscar que exista un código para todo este tema de la regulación que va a haber en el Ecuador en referencia a los derechos de los animales. Eso necesitamos, porque no nos vamos a quedar ahí con la sentencia. Si la sentencia es favorable, esto nos va a llevar a abrir muchas otras cosas más, porque de haber problemas, inclusive con la fauna silvestre, es impresionante cómo nosotros estamos acabando con la vida de la fauna silvestre, la estamos acabando y esto tiene que parar y que seamos nosotros, pues sigamos con esto. Entonces, Maritza, te digo, nos va a abrir la puerta y bueno, si no sale igual a favor, vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir buscando todo esto y obviamente por una justicia y una justicia integral, la justicia de todos, de todo lo que es vida aquí en el planeta. Así es, Tati, la lucha continúa, nadie se cansa, dice la Mónica Cabrera Borges, pues así es, nadie se cansa. Nos enfrentamos a grandes Goliaths, hemos hablado de dos casos que pueden resultar un ícono en la lucha y la defensa por los derechos de los animales, que de paso se ha dicho son los derechos de absolutamente todos nosotros. Les agradezco muchísimo a quienes han estado pendientes de este espacio. Muchas gracias, Tati, tu intervención me llega al conocimiento y me llega al corazón también. Gracias también, Tati, por toda esa lucha y por todo ese trabajo. Esperamos buenas noticias de la Corte, que, ojo, se está perfilando bien los resultados de la Corte. Es verdad. Y se queda esta cuestioncita, ¿no? ¿Son los animales parte de la naturaleza o no? Sí son, señores. Así es que vamos a empujar a que la Corte tome las mejores decisiones. Les agradezco mucho a quienes han estado pendientes de este espacio. Gracias a quienes martes a martes están ahí,
al pie del cañón, conversando con el MAN, y también gracias a todos los que nos ven en diferido. Me encanta saber que hay mucha gente de qué hablaron estos locos de Conversando con el MAN y se meten en la semana para ver nuestros videos. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo grande, fraterno, solidario a todos los habitantes de la Gasca, a todos quienes han sido afectados por este aluvión. Y vamos a estar pendientes también porque qué absurdo sería esperar a que el aluvión sea causante digamos, la causa del aluvión sea el cenizario de Urcupamba. Sí, si bien es cierto, no fue esta vez la causa, pero no vamos a esperar a que lo sea para actuar. Vamos a investigar un poquito cómo están las cosas, cómo se están dando las cosas en este tema, y les estaremos informando en el Conversando con el MAN. Gracias a la Andre, a la Moni y a la Nati, que forman también parte de este espacio. Les mando un abrazo grande. Mi nombre es Maritza Rubianes. Voy a estar con ustedes el próximo martes aquí en Conversando con el MAN.